Superintendencia de Bancos, 75 aniversario. Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Señor Superintendente de Bancos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con motivo del 75 aniversario de la institución. Quisiera iniciar esta conversación viajando un poco en el tiempo y consultándole. ¿Qué originó la fundación de la Superintendencia de Bancos? Vea, para eso tendremos que remontarnos en la historia y situarnos, ubicarnos en el año de 1944 con motivo de la Revolución de Octubre. Se formó un triunvirato formado por el ciudadano Toriello, el capitán Arana y el también capitán militar Jacobo Arbenz Guzmán. Con ese triunvirato se convocó a elecciones y en esas elecciones salió electo el doctor Juan José Arévalo, quien tenía una mente progresista liberal e introdujo varios cambios en Guatemala, varios cambios que hasta la fecha se sienten y fueron de mucho beneficio para el país. Entre ellos, precisamente fue que se sacó la ley, digamos, podríamos decir, la segunda modernización del sistema financiero, y entonces se creó la ley del Banco de Guatemala, la ley monetaria y la ley de superintendencia de bancos. Precisamente en la ley orgánica del Banco de Guatemala se establecía que la superintendencia de bancos era la encargada de supervisar las operaciones del Banco Central y también del sistema bancario que en ese tiempo existía. Fue así que entonces el 2 de septiembre de 1946 se funda la Superintendencia de Bancos, siendo el primer superintendente el licenciado Joaquín Prieto Barrios, quien previamente había sido enviado a capacitarse a la Superintendencia de Bancos de Colombia, y luego él viene y se hace cargo de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Pues ahí es donde nosotros prácticamente formamos parte de la vida jurídica del país. Interesante historia. En relación con este origen, licenciado Vargas, hemos escuchado muchas veces lo relacionado con el reconocimiento constitucional de la Superintendencia de Bancos, pero ¿a qué se refiere esto? Eso es muy importante porque es precisamente lo que le da el poder y la vida a la Superintendencia de Bancos. Si nos situamos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 119, está donde se establece la obligación del Estado de mantener el capital, fomentar el ahorro. Y luego en el 132 de la Constitución Política y el 133 se define lo que es el sistema de banca central. Se da vida al Banco Guatemala, a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos como parte del sistema de banca central que nos rige hasta ahora y que ha sido posible a través de esa figura mantener la estabilidad y confianza en el sistema financiero. Y hablando un poco de esta legislación, licenciado, ¿cómo se fortaleció la legislación del sistema financiero nacional? Han habido varias etapas, pero unas fundamentales fue en el año 2000, una reforma que se hizo al sistema financiero, donde el decreto 315 que era la ley de bancos, quedó sin efecto y apareció entonces la ley de bancos y grupos financieros, también la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley monetaria,
la ley de supervisión financiera, que es la que nos sirve a nosotros realmente como una herramienta para poder llevar a cabo la sagrada misión que tenemos de supervisar el sistema financiero. Y con esas leyes pues se da paso, podríamos decir, a lo que es hoy los grupos financieros, porque en aquel entonces los bancos eran individuales, no formaban parte de un grupo financiero, pero con la ley de bancos y grupos financieros se logró que ya se crearan los grupos, se fortalecieran. Era lo que estaba ya en moda en otros países que son referentes de Guatemala. Nosotros siempre estamos buscando las mejores prácticas y los mejores estándares internacionales a través de ver qué es lo que están haciendo otros países, y de esa forma fue que se creó la ley de bancos y grupos financieros y otras leyes importantes. Hablando un poco del ámbito de operación actual de la Superintendencia de Bancos y sabiendo que ha habido un incremento en la cantidad de entidades que la institución supervisa, ¿qué considera usted que ha generado este aumento de instituciones y cuál es ese ámbito actual de la Superintendencia de Bancos? La situación, digamos, económica de los países va creciendo, va avanzando. Hay nuevas oportunidades de hacer negocio, principalmente en el sistema financiero no se puede quedar atrás, y entonces de esa razón es que actualmente el ámbito de la Superintendencia de Bancos ha crecido mucho. Tenemos actualmente la supervisión de 17 bancos, tenemos 11 sociedades financieras, supervisamos 28 entidades de seguros, compañías de seguros. Con esta modificación que se dio, se creó la ley de la actividad aseguradora, que es importante, y también la ley de lavado de dinero. Si nos situamos en el año 2000, Guatemala atravesaba una situación, digamos, muy difícil, porque nuestro país había sido puesto en una lista negra como país no cooperante. Y entonces la Superintendencia de Bancos coadyuvó mucho en la consecución de poder sacar a Guatemala de esa lista negra. Y entonces los organismos internacionales, al ver el esfuerzo de la Superintendencia de Bancos, recomendaron que la unidad de inteligencia financiera quedara dentro de la Superintendencia de Bancos. Entonces la IDE, que nosotros tenemos actualmente, es la unidad de inteligencia financiera, que así se le conoce en otros países. Ha sido muy enriquecedor compartir con usted esta conversación, licenciado, y aprender un poco más de la institución. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje personal sobre el aniversario 75 de la Superintendencia de Bancos? Vea, la Superintendencia de Bancos, por el esfuerzo, digamos, podría decir yo, de los propios fundadores de la Superintendencia de Bancos, de aquel grupo de empleados que empezó a trabajar con el licenciado Prieto Barrios, que fue el primer superintendente de bancos, con alta calidad, digamos, de compromiso, de mística institucional, de constante investigación y constante estudio. Ellos fueron los que sembraron esos principios en la Superintendencia de Bancos y que están puestos en el acta, en la primera acta de constitución de la Superintendencia de Bancos. Digamos, todos los que hemos trabajado, hemos pasado por la Superintendencia de Bancos, aprendemos de nuestros supervisores, de nuestros jefes. A mí en lo personal me tocó venir a la Superintendencia de Bancos en 1973 y me recuerdo que mis jefes eran muy exigentes. Era una cosa que había mucha presión, y no solo presión sino competencia también entre los demás compañeros. Todos estábamos estudiando en la universidad, algunos ya iban más adelante, otros más atrás, pero todos hacíamos el esfuerzo para poder participar en las oportunidades que se daban de poder ascender.
y fue así como nos sometimos a exámenes y logramos ir avanzando. Yo entré como un inspector ayudante o auxiliar, que era de los puestos más bajos en ese sistema a nivel profesional, y luego pues llegué a ser inspector bancario. En ese momento me recuerdo, nosotros teníamos también bajo la supervisión las cooperativas y también teníamos el sistema de auditorías fiscales, porque existía la Dirección General de Rentas Internas, pero ellos no miraban a los bancos, sino era la Superintendencia de Bancos la que tenía que, además de la supervisión, fiscalizar a los bancos en materia impositiva. Teníamos las cooperativas. Entonces, pues así fue como yo trabajé hasta 1980 en la Superintendencia de Bancos. Luego me fui al Banco Centroamericano de Integración Económica. Cuando yo dejé a la Superintendencia de Bancos, estábamos ocupando el nivel 8, 9 y 10 del Banco de Guatemala, aquí a la vecindad. Cuando yo regreso de Honduras, ya por el año 1986, vengo a visitar a mis amigos y resulta que ahora ya la Superintendencia de Bancos estaba aquí en este edificio y era mucho más grande de lo que yo había dejado. Pues cuando yo dejé la Superintendencia de Bancos, con todo el departamento de seguros, cooperativas, fiscales, departamento bancario, éramos alrededor de 140, 150 personas. Y cuando yo regreso y vengo a saludar a mis amigos, encuentro que ya el personal llega a 500 personas. Y así es como ha crecido la Superintendencia de Bancos, porque el mismo sistema nos obliga a mantenernos a nosotros revisando los principales estándares de supervisión para poder tener siempre una supervisión efectiva y las herramientas que nos permitan hacer nuestra función en la mejor forma posible. Excelente, muchas gracias, señor Superintendente de Bancos. Superintendencia de Bancos, 75 aniversario. Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado.